proyecto de ley del senador colorado Adrián Peña para limitar las designaciones directas en los gobiernos departamentales está provocando fuertes críticas de los intendentes blancos. El proyecto, presentado en junio, establece que las contrataciones o incorporaciones deberán producirse siempre por un procedimiento de concurso público y abierto. También dispone que, al igual que sucede a nivel nacional, las intendencias no puedan designar personal contratado o presupuestado en el año previo a la finalización del periodo de gobierno. En la exposición de motivos, el exministro de Ambiente argumenta que la iniciativa tiene como objetivo aplicar a los gobiernos departamentales reglas de buena administración que ya rigen para la administración central. Sin embargo, el proyecto de ley divide al Congreso de Intendentes. Por ejemplo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sostuvo que la iniciativa busca más generar simpatías que resolver problemas. Los jefes comunales blancos, en particular, manejan informes que aseguran que el proyecto violenta las autonomías de los gobiernos departamentales. Por eso, los intendentes nacionalistas buscarán instalar el tema en el plenario del Congreso de Intendentes de la próxima semana, que se va a desarrollar en Rocha. ¿Cómo seguirá este debate y qué responde a estos cuestionamientos? Bueno, vamos a conversarlo justamente en los próximos minutos con el autor de la iniciativa. Estamos en línea con el senador Adrián Peña, de Ciudadanos. Senador Peña, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está Romina? Un saludo a todos, a la audiencia, un gusto. Arranco por lo obvio. Primero, ¿por qué decidió presentar una iniciativa de este tipo? ¿Qué era lo que le preocupaba en particular? Bueno, también la respuesta es obvia, ¿no? Creo que es un proyecto muy simple, que lo único que está haciendo es aplicar a las intendencias el régimen que ya existe en el resto de la administración pública para el ingreso de personal. Yo creo que a esta altura una práctica de este tipo es imprescindible, es decir, terminar con la discrecionalidad a la hora de la contratación del personal. Permanentemente vemos acusaciones cruzadas, esto depende del color político que gobierna en cada departamento, pero los señalamientos están ahí, arriba de la mesa de la orden del día, sobre la discrecionalidad, ¿verdad?, con el tema de las contrataciones directas, y que esto en muchos casos obedece a cuestiones que están vinculadas al clientelismo político. Son denuncias en muchos casos, no puedo afirmar que exactamente sea así, y mucho menos que sean todos los casos, pero indudablemente a la hora de la gestión parece evidente que la forma de ingreso a los empleos públicos debe ser por concurso, ¿verdad?, o por sorteo. Veía en los últimos datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil marcan que el 66-67% del total de las altas de las plantillas de las intendencias últimamente fueron por designación directa, justamente. Exactamente, es un número alarmante. Solo te quería complementar la pregunta anterior con algo que es básico, ¿no?, que es el principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho para acceder a un empleo público, y no aquel que justo pisó el comité acertado, ¿no?, antes de la elección. El que erró de comité o se quedó en la casa tiene mucho menos chance. Y eso me parece que obedece a cumplir con ese principio de igualdad a la hora de las oportunidades. Es fuerte eso que está diciendo. Bueno, pero es que es la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y sobre todo la ley lo que está tratando es que ese margen se minimice, de forma tal que desde la norma, de verdad, acotemos esas malas prácticas. No quiere decir que todos las hagan, ¿verdad? Pero en la medida en que lo limitemos, quien quiera tener prácticas de este tipo va a tener dificultades para llevarlas adelante. Estos números que señalabas recién son importantes. Y mira, hace poquito, cuando votamos en el Parlamento, y así se dio un primer debate, la extensión de los jornales solidarios para el año 2023 y para el próximo 2024, bueno, el debate se dio cruzado entre acusaciones de blancos contra frentistas y algún colorado entreverado, con cómo se habían asignado esos jornales solidarios, ¿no? Y allí estuvo arriba de la mesa lo de las contrataciones directas. Y yo sí advertí que emergía ese debate porque evidentemente había un tema que había que comenzar a solucionar. Y así fue que anuncié que íbamos a presentar esta propuesta. Propuesta que necesita una mayoría especial. Sí, eso no es un punto menor, ¿no?
No, no es un punto menor. Porque quienes dicen, bueno, difícil que salga. Difícil que salga. ¿Cómo viene en eso, en su intento de alcanzar los votos? Bueno, vengo bien. El Frente Amplio en principio lo ve, está de acuerdo con la iniciativa, más allá de algún ajuste que pueda sugerir, porque dice que había presentado un proyecto en línea similar. ¿Pero el resto? A ver, te hago con claridad. Cuando presentamos este proyecto, sabíamos que era un proyecto en repecho, necesita 2/3 de la Cámara por justamente tratar de temas vinculados a gobiernos departamentales. Así lo marca la Constitución. Hoy tenemos el apoyo de la bancada colorada, que es quien lo propone, de la bancada de Cabildo Abierto, de la bancada del Frente Amplio, y tenemos votos en la bancada del Partido Nacional, por lo menos 2. Uh-huh. Eso en el Senado. En el Senado. Este proyecto, o esta idea, fue presentada como un aditivo en la rendición de cuentas pasadas por el Frente Amplio. En la madrugada del último día de votación, el Frente Amplio presenta un aditivo que el senador Sánchez lo presentó como una síntesis de mi proyecto. Fuimos a votar y nos faltó un voto. Uh-huh. Y en realidad ese voto faltó porque por un tema administrativo el senador Vergara no había pedido licencia y su banca estaba libre, ¿verdad?, a la hora de la votación. O sea que de haber estado ocupada esa banca ya hubiese sido ley. Sí, pero y ahí tiene el mismo, pero el panorama es igual en la Cámara de Diputados, digo, porque ahí la representación del interior seguramente tiene otra incidencia. Bien, yo creo que que esto se va a replicar en diputados, porque también están allí los votos colorados son más que en relación, digamos, los de Ciudadanos, por ejemplo. Nosotros tenemos 8 diputados y 2 senadores, o sea, tenemos más diferencia en cuanto a la cantidad de votos en diputados. Están los votos de Cabildo, están los votos del Frente Todos, y bueno, yo creo que van a haber también allí varios votos del Partido Nacional. Entonces yo creo que sí, que se puede alcanzar también las mayorías en la Cámara de Diputados. Una aclaración respecto al texto. En el artículo 2 se establece, ¿verdad?, lo que abarca exactamente. Ya lo dijimos, pero estamos hablando de designación de personal, o sea, que el concurso abierto, se haga para la designación del personal tanto presupuestado como contratado. Sí, exactamente. ¿Y para todos los cargos? Para todos los cargos, y vamos a establecer alguna modificación, que aquellos cargos que necesitan menor competencia, digamos, menor calificación, sea a través del sorteo. A ver, nosotros, como todos los proyectos que presento, son proyectos abiertos a la mejora, ¿verdad? Nunca son proyectos cerrados. Yo creo que el trabajo parlamentario se trata también de eso, de enriquecer los proyectos. Es una propuesta base, como decía, es un articulado muy simple, pero en el transcurso del trabajo en comisión han aparecido aportes. Allí estuvo la Oficina de Servicio Civil, que estableció a todos los interesados, es una versión taquigráfica bien interesante sobre la devolución que nos hizo en materia del proyecto. La Oficina de Servicio Civil va a estar mandando un documento que será ese sí seguramente el proyecto definitivo, porque incorpora algunos detalles, ¿verdad?, que tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del fondo, del contenido, mejoran el proyecto, y por unanimidad la comisión aceptó recibirlo, ¿verdad? Uh-huh. Y a su vez, la semana pasada recibimos a la Federación de Funcionarios Municipales, ¿no?, a su presidenta, secretario general, a su asesora legal, y también nos van a hacer alguna recomendación y están enviando un documento en los días próximos, y eso va a cambiar en algún aspecto del proyecto. Una de las cosas es que para los cargos de menor calificación seguramente vayamos por el sorteo, y bueno, hay allí un planteo realizado sobre esa prohibición de que ingresen funcionarios en el último año de gestión del gobierno departamental. ¿Por qué? Porque, bueno, los funcionarios dicen que eso puede llevar eventualmente en la práctica al desvío a otras formas de contratación que ellos señalan como aún peores a la contratación directa. Sí, porque dicen que hay cargos por cubrir, ¿no? Como todos los años, por más que sea año previo a elecciones, como todos los años, dice, se da el cese, se jubilan algunos funcionarios y por tanto quedarían cargos sin cubrir, y ahí se incurre por parte de las intendencias en general y pasa en el ámbito de la administración central también, ¿no? A veces alternativas para justamente driblear la normativa en ese sentido, ¿no? Exacto. A ver, yo creo que
un buen administrador debe prever esto para el último año, ¿verdad? Debe tener en cuenta las bajas que ya va a tener por cese, por jubilación, y calcular, tener un estimativo de las bajas que puede, y lo puede planificar en los años anteriores. Pero bueno, es algo que vamos a atender, que vamos a bichar. Y bueno, y así yo creo que hay cosas que también son importantes para echar luz sobre algunas formas de contratación. Por ejemplo, este es un primer paso desde mi punto de vista, ni siquiera es lo que tenemos que terminar haciendo en realidad, falta mucho todavía para mejorar en este sentido. Un tema tiene que ver con lo que señalaban los propios funcionarios, que son contrataciones que se realizan de manera discrecional a través, por ejemplo, de ONG o a través de algún tipo de cooperativas, bueno, donde ellos dicen, nos denuncian en definitiva, se encubren determinado tipo de prácticas que no son la contratación directa, que en definitiva tiene la firma del jerarca siempre, y que con estos mecanismos, digamos, se encubren mecanismos de contratación que también tienen los vicios que señalamos en la contratación directa. ¿Y qué pasaría con este proyecto? O sea, ¿qué pasa en ese caso, en esas situaciones? Este proyecto todavía no aborda ese tema. Por eso, pero en la discusión, o sea, con esta incorporación, con estos elementos que le brindaron, ¿se puede llegar a incorporar o dice, bueno, por lo menos este es un primer paso, habrá que hacer otra iniciativa que contemple eso otro? Yo hoy me inclinaría por otra iniciativa que estudie en detalle esto, también por una cuestión de tiempos. O sea, nuestra aspiración es que esto quede aprobado antes del próximo periodo electoral. Para eso es necesario que tengamos la media sanción este año en senadores para que el próximo año diputados lo pueda tratar y bueno, y efectivamente se pueda comenzar a aplicar un año antes de que culminen los gobiernos departamentales en curso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay así una cuestión de ver la necesidad de que esto se apruebe rápidamente, pero me parece que esto que están planteando debe ser de análisis, ¿verdad? Y bueno, y también trabajar con los que saben, como es la Oficina de Servicio Civil. Le propongo, hacemos una pausa y enseguida hablamos de las críticas que ha recibido, porque algunas van por el lado de cuestiones y aspectos de autonomía, cuestiones que tienen que ver con lo que establece la Constitución, pero hay otras críticas fuertes que han venido a este proyecto por el lado político, ¿no? Enseguida le pregunto a propósito de eso. Enseguida continuamos la entrevista central con el senador Adrián Peña del Partido Colorado a propósito de su proyecto de ley para limitar las designaciones directas en los gobiernos departamentales. Un proyecto de ley del senador colorado Adrián Peña para limitar las designaciones directas en los gobiernos departamentales está provocando fuertes críticas de los intendentes blancos. El proyecto, presentado en junio, establece que las contrataciones deberán producirse siempre por un procedimiento de concurso público y abierto. Sin embargo, los nacionalistas entienden que el proyecto se entromete con las autonomías departamentales y generará más problemas a las intendencias para incorporar personal. ¿Cómo se salda este debate? Bueno, de eso estamos conversando con el autor de la iniciativa, justamente el senador colorado Adrián Peña. Senador Peña, yo le decía, bueno, hay dos tipos de críticas, de cuestionamientos que le hacen los intendentes blancos, ¿no? Una tiene que ver con aspectos jurídicos. Concretamente, los jefes comunales blancos van a buscar instalar el tema en el plenario del Congreso de Intendentes de la semana próxima, en el departamento de Rocha. Y ahí cuentan con un informe del abogado Ricardo Gorosito que señala que este es un proyecto que puede tener visos de inconstitucional porque dice que violenta las autonomías departamentales. Y lo plantea por este lado, ¿no? Dice que si bien el artículo 62 de la Constitución permite que con mayorías especiales se aprueben leyes aplicables a los funcionarios de los gobiernos departamentales, esa ley debe ser de carácter genérico y no debe implicar una intromisión en áreas que son propias y de normas que tienen por objeto regular. Gorosito señala dos intromisiones en particular. Una, la del artículo 6, que señala que esa norma notoriamente trata de restringir las funciones de las contadurías de los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con el manejo de las plantillas presupuestales, lo que constituye, dice, un notorio exceso de poder del legislador nacional, no permitido por la Constitución, ya que se trata de funciones que hacen a la especialidad de los gobiernos departamentales. Y también, por otro, señala que los concursos para contrataciones deberán tener previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre aspectos
que se consulta, ¿verdad? Así se establece en el texto del proyecto de ley, que va a tener que consultarse a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y ahí lo que dice Gorosito es que no vería tan grave que se requiera un informe de esa oficina, pero dice que esto significa la posibilidad de un veto de un órgano de la República a una decisión de un gobierno departamental. Por lo tanto, le pregunto, a este aspecto más jurídico, ¿qué cuestiona usted a esta crítica a lo que lesiona las autonomías departamentales? Bien, el espíritu del proyecto y el contenido en ningún caso lo hace. O sea, las autonomías existen, pero no son ni autarquías ni son repúblicas independentistas los departamentos. Y sobre eso me gustaría volver después, pero bueno, Gorosito es un abogado político devenido en asesor rentado del Congreso de Intendentes y obviamente está trabajando para quienes asesora, ¿no? Y digo, tampoco es constitucionalista. Y nosotros, una de las fortalezas que tiene el proyecto, que fue analizado por la Oficina del Servicio Civil, que cuenta con el asesoramiento del doctor Rotondo, catedrático reconocido en la materia, que ha descartado la inconstitucionalidad del proyecto, ¿verdad? Entonces me quedo con este aporte que se nos hizo en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Usted dice, por lo tanto, entonces que por el lado de los constitucionalistas ya hay consultas hechas y no habría problema entonces en esta materia. Exactamente. De todos modos, como dije en la primera intervención, con los aportes de Servicio Civil, de la Federación de Municipales y con el trabajo en la propia comisión, el proyecto va a tener, digamos, alguna modificación mínima que evite cualquier tipo de dudas en este sentido, ¿no? Está claro que no lo es, pero mejoraremos la redacción para evitar cualquier tipo de suspicacia. Sabemos que la objeción a esto no es jurídica, la objeción es básicamente política, por lo que esto supone. O sea, el Congreso tiene todo el derecho a plantear su posición en su plenario, la respetamos mucho. Es más, los intendentes son personas con las que yo tengo una relación personal muy buena, trabajé muy bien con ellos en el tiempo que me tocó ser ministro. De hecho, fuimos el primer gobierno nacional que aportó 20 millones de dólares para cerrar los vertederos en la historia del país, o sea, y confío, y lo hacemos con ellos porque son muy eficientes en muchísimos aspectos, o sea que no hay una crítica a la gestión de los intendentes. Bueno, ahí vio que le achacan esos aspectos, ¿no? Voy a alguna de las críticas políticas. Pero justamente mi forma de actuar y el haber trabajado con ellos descarta este tipo de cosas. Sí debo ser claro, es decir, la corporación, Congreso de Intendentes, es de las corporaciones más fuertes del país, opera de manera importante en materia política, hay muchas transformaciones que a veces logran desarrollarse, no logran concretarse por la oposición del Congreso, que es una corporación muy potente, yo diría de las más potentes desde el punto de vista político en el país. Entonces, ahí hay intendentes que dicen que usted hizo el proyecto desde acá, desde la capital, y que no los consultó debidamente. Bueno, yo no soy de la capital, para arrancar. No, está bien. y sí los estoy consultando, lo que no van, porque están invitados a la Comisión de Constitución, pero no aparece. El poncho no aparece, no aparece el Congreso de Intendentes por ahora comparecer en la Comisión de Constitución. Ya llevamos 4 porque además hay distintas posturas, ¿no? Dentro del Congreso de Intendentes. No. Ah, bueno, está. Pero invitados están, y con ánimo de escucharlos también y de recibir los aportes. Además. Pero le llamó la atención el tono de las críticas. Voy, por ejemplo, con esto que dijo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Dijo, bueno, estamos en momentos donde sirve quedar bien, y afirmó que el proyecto busca más generar simpatías que resolver problemas. Me sigue doliendo que haya gente que presenta proyectos que siempre refieren a situaciones de terceros, pero nunca de ellos. ¿Cómo ve usted esta crítica? Y bueno, es una reacción natural, me parece, a lo que estamos tratando de evitar que deje de pasar. Y bueno, Nicolás es muy pasional y es una respuesta habitual en él. Hicimos cosas muy interesantes en el tiempo que nos tocó trabajar, le pone muchas ganas, mucho empuje en las cosas. Creo que es un buen intendente, así que bueno, no voy a discutir con Nicolás. Lo que yo estoy planteando es claro, es compartido, digo, es razonable, es equilibrado. Entiendo la reacción y la resistencia al cambio en esto que tengan los intendentes. Pero mira, yo tengo otras visiones incluso con respecto a las intendencias, por ejemplo, que no están en este proyecto, pero a mí me parece que el poder de los intendentes es muy grande. Y creo, por ejemplo, que el país debiera avanzar
a la representación proporcional en las juntas departamentales. Sí, recordemos que hoy quien gana la intendencia tiene mayoría en la junta también, ¿verdad? Exactamente. Y mira, hay un dato que es muy importante. Las reelecciones a nivel de los gobiernos departamentales son casi que la regla. Es muy raro que un intendenta no renueve su mandato. Y eso debe llamarnos la atención, porque aquella democracia es fuerte donde es difícil ser reelecto. ¿Me explico? Entonces yo creo que en estos límites y en estos cambios que poco a poco tenemos que ir tratando de analizar en relación a los gobiernos departamentales, también reside un poco un concepto muy importante, que es la base de la República, porque la República en definitiva es la historia de la limitación del poder. La historia de la República es la historia de la limitación del poder. Senador, entonces creo que allí está faltando poner más foco en algunas limitaciones de un poder que a mi modo de ver resulta excesivo en los departamentos para los actores políticos que lideran la conducción. Eso capaz que queda después para otra entrevista con otro proyecto, ¿no? Porque por lo visto es un tema a atender, ¿no? Aparece en el diagnóstico y en el debate, lo señalan los politólogos, por ejemplo, ¿no? La diferencia de contrarrestación de poder, digamos, ¿no? Que hay en el caso del poder legislativo en el gobierno nacional con lo que es la situación en las intendencias y la Junta. Pero quería volver al proyecto el que usted ha presentado, en un punto que tiene que ver con otra de las críticas que hacen, ¿no? Esto acá Nicolás Olivera decía, bueno, el jugar para la tribuna un poco, ¿no? Como que es un proyecto que va en línea con una demanda de la sociedad hoy en día y que de alguna manera lo hace quedar bien a usted. Pero también fue por el lado de otras críticas que también trasladan otros jefes comunales, que tiene que ver con que esto pueda terminar burocratizando y haciendo más engorrosa la gestión de las intendencias, como sucede, dicen, en el gobierno central, ¿no? Como sucede por el hecho de que el gobierno central tenga este tipo de mecanismos, estos tipos de concursos que a veces demoran meses, ¿no? Para cubrirse una vacante, justamente por cumplir con todas las formalidades y hacer el concurso con todas las garantías que eso establece. Dijo, por ejemplo, Olivera, hablando con La Diaria, si hay algo que quedó claro es que las intendencias somos buenas ejecutoras. De hecho, somos ejecutoras de políticas nacionales también, sin que sea nuestra competencia, pero son nuestra incumbencia. Entonces, cada vez que se quiere meter la mano dentro de la regulación de los gobiernos departamentales, no está de más poder hablar con los intendentes porque, en cierta forma, podés llegar a complicar una herramienta que el Estado tiene para ejecutar políticas. Y a veces es mucho más eficiente que el propio Estado nacional. ¿Qué responde a ese otro argumento? Bien, creo que no es de recibo, que los procesos deben tenerse en cuenta, que se deben realizar, que también se pueden agilizar y para eso está la Oficina de Servicio Civil dispuesta a colaborar, ¿verdad? Y a mejorar los sistemas. Y creo también que la ley siempre prevé algunas excepciones. Hay situaciones en las que pueden haber excepciones por las cuales no haya, como establece el régimen general, digamos, la posibilidad en alguna emergencia, en alguna situación clave, de establecer la contratación directa. Por eso por ahí dejamos algún porcentaje en esta primera etapa liberada, digamos, un porcentaje, eso fue también una recomendación del Servicio Civil, para que pueda existir alguna contratación directa para eventualmente alguna urgencia, emergencia, es decir, que tenga en alguna situación puntual. En general... Sí, el director de la Oficina de Servicio Civil dijo eso, ¿no? Le parecía mucho pasar de un casi 70% de contratación directa, como tienen hoy en día las intendencias, según los números que mencionábamos recién, a limitarles por completo esa herramienta, ¿no? Y que pasen a hacer todo por concurso o por sorteo, como dice usted, con lo que le agregaría. No tenemos problema en marcar a través de la ley una gradualidad y que, bueno, que quede un porcentaje mínimo que permita esa flexibilidad que los intendentes piden, pero que han pedido a través de estas cuestiones, a través de la prensa. Yo creo que es atendible, por eso digo, pero donde el criterio general sea que estamos apoyando. Ahora, aprovecho a saludar al diputado Vega del PERI, que me acaba de comunicar el apoyo al proyecto de ley. Ah, bien. Lo tenés en la audiencia. Sí, le mandamos saludos. Lo último, vio que también hay algunos que señalan, es algo que ha expresado, por ejemplo, Carmelo Vidalín, que, a ver, el intendente que recorre las calles, que está en contacto con su ciudadanía en los pueblos del interior, en las ciudades más chicas, también se enfrentan a veces a situaciones complejas que tienen que resolver. El típico,
necesita una mano, ¿no? Gente humilde que se enfrenta a situaciones y le pide al intendente justamente, algún tipo de consideración de su situación. No encuentro la frase textual, pero estoy más o menos trasladándole el argumento que manifiestan varios, ¿no? Que en la realidad está todo bien en el papel, pero la realidad es algo propio de la idiosincrasia uruguaya también y cuando hay una necesidad, sobre todo de por medio. Sobre este punto, ¿tiene algo que señalar? Sí, que eso nos pasa a todos los actores políticos. Eso me pasa a mí como senador, hoy que estoy recorriendo mi departamento aquí en Canelones. Y me pasa como recorro el país. La única diferencia es que yo no puedo usar dinero público para darle trabajo a la gente, como senador. Esa es la diferencia. Por suerte lo tengo prohibido, no lo puedo hacer. Esa sensibilidad la tenemos todos nos sentiríamos conmovidos y nos sentimos porque permanentemente la necesidad de trabajo está y a todos nos llegan los reclamos. O sea, no es exclusivo del intendente, es de cualquier actor político y ya no solo actor político, cualquier persona medianamente pública muchas veces va recibiendo solicitudes de gente que necesita. Eso es así, pero son cosas que uno debe administrar como actor público y obviamente nunca puede utilizar los recursos públicos para de manera discrecional atender ese tipo de reclamos que obviamente son justos y que obviamente son reclamos que uno siente a veces como injusticias de ciudadanos que tendrían y tienen todas las capacidades para estar trabajando y por ahí no obtienen ese trabajo. Pero los recursos del Estado deben manejarse de otro modo. Entonces, si yo fuera intendente y caminara mañana por Canelones, tendría la posibilidad de darle a dedo trabajo a la gente. Hoy, por suerte, como senador no la tengo. Yo también quiero que no la tenga el intendente porque vamos a usar recursos que deben administrarse con otro criterio, de una manera en la que la transparencia esté asegurada y la buena práctica administrativa, que no es esa, no es la de otorgar trabajo a dedo. Senador Adrián Peña, senador de Ciudadanos, Partido Colorado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. El proyecto está en comisión. Usted decía, bueno, la idea es votarlo en la Cámara de Senadores de acá a fin de año. En todo caso, volvemos a conversar porque obviamente va a estar en la agenda, va a ser tema de discusión y seguirá la discusión, supongo, en estas próximas semanas. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un saludo.